Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Veamos un momentico desde el versículo 11. ¿Cuál es el? Berechit 14:11, vamos a hablar del diezmo. 11, Deuteronomio 14:11, ¿qué? Berechit 14:11. Vale, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manred, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joa al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. A mí me parece algo tenaz porque ni siquiera él le está pidiendo, él empieza dando. ¿Sí o no? Vamos en el versículo 18. Berechí 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sí o no? Ese es un texto que siempre cita la cristiandad para los famosos diezmos. Entonces aquí vimos que el que primero da es el rey. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio, ¿qué cosa? Abraham los diezmos de todo, ¿no? La palabra hebreo para diezmos es maaser, ¿no? Maaser, que es M-A-S-S-E-R, ¿sí o no? ¿Qué es maaser? Maaser, M-A-A-S-E-R. Ese es el nombre, esa es la palabra hebrea para diezmos. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Abraham de dónde venía? Que rescatar a su sobrino. De una guerra, ¿cierto? ¿Cierto? Venía de una guerra, venía de un enfrentamiento. Y él recobró todos los tesoros que le han quitado, incluyendo recobró a Lot. Entonces él viene y le da el 10%, los diezmos. La palabra macer en algunas formas no es que adquiera la porción de 10 exacta, sino como de un mínimo establecido. Como dijera yo, no he encontrado la palabra exacta para eso. Porque, por ejemplo, si yo cogiera, y eso llegué y les dije, si no, vosotros diezmáis la menta en el helde y el comino. ¿Se imaginan ustedes para graduar un comino? Ustedes me dicen, vamos a hacer que el comino no es ese comino, pero hagamos el comino colombiano, ¿vale? De la pepita esa chiquitica. Y que yo recogí de mis matas, yo qué sé, esos granitos. ¿Cómo hago para diezmarlo? Por peso, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cómo sería la parte más fácil? ¿Cómo diezmaría yo más fácil eso? Por el peso, no es más fácil. Es lo más fácil. Y eso la exacta, ¿cuál me daría? Una electrónica. Una que tenga digital, ¿sí o no? Digital. Pero si yo lo cuento, ¿cuánto me daría yo No. para el comino? ¿Sí me hacen entender? Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma. Si yo recojo naranjas y voy a dar el diezmo de mis naranjas, y mis naranjas solamente fueron tres naranjas buenas, ¿cuál sería el diezmo de esas tres?
¿Cómo haríamos? Si Sí. fueran, si yo, por ejemplo, me dan, sí, bueno, y si sería presentable ir a ofrendarle al sacerdote una naranja y media. Por lo tanto, el diezmo, pues sí, yo sé que es el 10% y tal, pero si usted lo mira como tal, es una medida que muchas veces se puede complicar para cumplirla como digo. Bueno, precisamente de eso quiero que entendamos, que el diezmo es simplemente como una especie de medida, como una especie de tope mínimo porque usted puede encontrar ahí 15.4, 15.73, 16.64, entonces no sería, ¿cómo le ofrezco yo al sacerdote lo que yo le digo? 7 naranjas.4. Difícil, ¿sí o no? Pero el mandamiento dice que traes el diezmo. Ortodoxamente, ¿sí o no? ¿Yo qué le llevaría? Pues Exacto. la 17.4. Porque digamos así que eso diría el texto, ¿sí o no? Pero entonces lo que yo creo es que Macer no es una medida codificada como tal el 10.000 exacto, sino que tiene pues 164 naranjas, pues 165, entonces sería más del diezmo, entonces un mínimo de medida, un Macer para hacer, se llama así. Entonces la primera parte no lo encontramos. Bueno, entonces miren esto. Oyó Abraham que su pariente era prisionero y armó sus criados, uy, no, ¿de qué? Y recobró los bienes y también los su pariente cuando volvía de la derrota quedó a dormir. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En alguna parte del texto dice que Melquisedec haya pedido los diezmos. O sea, en alguna parte dice, dame los diezmos de lo que conquistaste. Él lo dio. Entonces, no, es eso es algo claro. No es lo mismo dar a que me piden. ¿Qué acción, qué estoy haciendo yo cuando estoy pidiendo? Si yo pido, como dicen, traigan, hoy vamos a recoger los diezmos. Vamos a recoger los diezmos. No hemos llegado a ese punto. No llegamos a ese punto. Pero a lo menos yo interpreto y observo que por primera vez en la escritura que se encuentra la palabra diezmo, jamás lo pidió. Y una cosa, Abraham no dio el fruto de su trabajo. Abraham dio fue el fruto de una especie de piratería, o yo qué sé, o reconquista, o una especie de volver a asumir los bienes, o volver a recobrar lo que perdió. Diezmo es una piratería porque venía de una guerra de recobrar los bienes. No era como tal de un trabajo. Pero a lo menos la primera parte de la palabra diezmo tiene que ver con una persona que va y saquea en una guerra unos tipos, trae eso y el rey nunca le pidió nada. Él le quiso dar al rey el 10%. Punto. Eso fue un cuento que él tuvo. Listo. Bueno, solamente me imagino que Abraham hace esa disposición a raíz de la bendición que el rey le da. Porque ahí le da una bendición antes de dar el diezmo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la bendición? El versículo 19. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces él le da como una especie de reconocimiento, una especie de ¿qué? De presente. Pero no es porque el tipo le esté cobrando la bendición, o si no sería un cura. Los curas no se cobran por la bendición. ¿Quiénes se cobran por la bendición? Los curas, ¿no? Los pastores también los cobran por bendecirlo a uno. Aquí no dice, vuelvo y repito, que Melquisedec, rey de Salem, le haya pedido plata a Abraham. Nunca. Yo veo, es una acción de gracias de Abraham de decirle: no, pues yo le doy esto, y mire lo que sigue. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, el rey de Sodoma, no Melquisedec. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, no a Melquisedec. Al rey de Sodoma. Es una cosa es el rey de Sodoma y otra cosa es Melquisedec, ¿o no? ¿Sí o no? He alzado mi mano a Hashem Elohim, creador de los cielos y la tierra,
que es un niño hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, anheres, de los cuales tomaron su parte. Bueno, esa es la primera parte del Dios. La intención es lo que yo quiero que miremos, que a él nunca le pidieron nada, sino que Abraham cogió y dio voluntariamente unos hijos. Berechí 28-22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De un momentico el 21, por favor. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero lee desde el 20, por favor. E hizo Jacob voto diciendo. ¿Qué hizo Jacob? Voto. Un voto. Bueno, hizo E hizo Espérame. Jacob un qué? voto Voto. diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, ahí dice que hizo un pacto. ¿O qué hizo ahí? Un voto. Voto dice. Bueno, ahí hizo un voto. Vuelve como desde donde dice la palabra voto. Gracias. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces lo que hace Jacob es un voto. Un voto. Un voto que no es inducido por nadie. La palabra voto, ahí cabe fácilmente, cabe la palabra promesa. Él prometió a Kadosh Baruj Hu, diciendo: si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ya, Hashem será mi Elohim. Pero él no hace un voto, él hace una promesa, pero nadie lo presiona, lo lleva, lo invita, lo empuja a que él haga. ¿Él cómo lo hace? Voluntariamente. Él dice: yo hago una promesa. ¿Sí o no? Él no hizo algo público, tampoco. Él dice: si Hashem me da esto, y me da esto, me da lo otro, me da lo otro, entonces yo todo lo que tú me dieres, entonces yo apartaré el tiempo. ¿Se lo pidió a Kadosh Baruj Hu en algún lado? No. ¿Alguno lo presionó? ¿Alguno le dijo: si tú haces un voto, Dios te va a prosperar? En algún versículo dice por ahí alrededor, eso no. Hizo una promesa. Y Eclesiastés que dice claramente, dice que no prometamos lo que no debemos de cumplir. Dice: porque palabras, quedarás preso, ¿qué? En tus palabras. ¿Sí o no? ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Sí lo han leído? No prometas lo que no has de cumplir, porque quedarás presos en tus palabras. Entonces aquí él hace una promesa, hace un voto. Dice: si tú tal, si tú tal, si tú tal, pues yo te doy el diezmo de lo que me des. Ahora, aquí está hablando de un todo que a él le dan, porque vamos a ir para allá. Levítico 27:30. ¿Qué dice? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Hashem es cosa dedicada a Hashem. Despacio. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Hashem es cosa dedicada a Hashem. Bueno, ahí está hablando de billete. No, el fruto de la tierra. Dice: y el diezmo de la tierra. Así de la simiente de la tierra. Supongo que la simiente, ¿qué era? Simiente era en la palabra esperma. ¿Cuál es la esperma de la tierra? Las semillas de la tierra, como el fruto de los árboles de Hashem, es cosa dedicada a Kadosh Baruj Hu. No dice billetes, por ningún lado. Es tierra. Números 18-21. ¿Qué dice? Versículo 20. Y Hashem dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendráis heredad,
y entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de Israel. ¿De quién está hablando ahí? De los levitas, de los sacerdotes que no tienen heredad, ¿sí o no? Sigue, por favor. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Yo creo que esa parte la vamos a leer en cámara. Levítico 18, 21. ¿Y qué dice? Y he aquí, ¿sí? y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad. Dice el mismo Akados Baruj. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, solamente a los hijos de Leví, a los hijos de Leví. Eso no se puede borrar. A los hijos de Leví, todos, los diezmos, todos los diezmos, ¿en dónde? En Israel. Y miren que no dice de Israel, en Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿Por qué cosa? Por heredad. Bueno, ahora sí, leámoslo en conjuntico, 18-21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del Mishkan de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al Mishkan de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueren. Entonces, ¿para quiénes eran? Está estipulado, decretado, firmado, sellado, que eran los diezmos en Israel. Para los levitas, para nadie más. Es decir, a ellos se les dejó encomendado, a ellos, solamente a ellos, únicamente a ellos, porque simplemente no entraron en qué cosa, en la heredad. Entonces a ellos se les daba qué cosa, el privilegio, la forma de vivir de ese tipo de cosechas, de lo que ellos traían, porque a ellos nunca les dieron una participación terrenal. Entonces, a un pastor, no, y me he encontrado también grupos mesiánicos buscando que piden los diezmos. No, dice que eso es exclusivamente de quién, de los levitas. Nadie más puede tocar eso y eso tiene un porqué. ¿Cuál era el porqué? Porque ellos no tenían heredad y porque ellos servían ¿a dónde? Al tabernáculo. Y el tabernáculo pues no tiene nada de parecido a una iglesia, una congregación, una denominación, nada. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, una de las principales, hay dos cosas que eran esenciales para usted poder recibir y participar y manipular y manejar los diezmos. ¿Cuáles son? Ser levita. Y mejor aún, en Israel. En Israel. Solamente dicen no de Israel, en Israel. O sea, si una persona toma los diezmos fuera de Israel, frito. Si un pastor no es levita, bueno, hay unos que levitan, pero no es levita. Está administrando algo que no es de él, se está encomendando algo que no es, y a eso ¿cómo le llamaría? O fraude, o robo, o suplantación de carácter, de identidad, o algo así por el estilo. Pero eso es clarito. De aquí yo he dado, el mismo Eterno fue el que yo he dado a los hijos de Leví, a nadie más, todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué cosa? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces ellos no tienen tiempo de salir a cosechar, a sembrar, yo qué sé. 24 horas están metidos en ese cuenta. ¿Sí o no? Y son exclusivamente levitas. Bueno, o sea, yo creo que eso es más que reclaro, ¿sí o no? Deuteronomio de Barim, del 1 al 1.6. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Hashem, el Elohim de tus padres. Te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente, todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis sus... Hasta el 6 nomás, ¿no? Sí, señor.
y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Hashem vuestro Elohim, sino que en lugar que Hashem vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas. La última parte en cámara lenta, por favor. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Dedo despacio, y como haciendo recalque en cada uno de los puntos. Y allí llevaréis vuestros holocaustos. ¿En qué versículo vas? En el 6, estoy leyendo el 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Hay algo en particular que ahí no dice diezmo, ahí no traerás el diezmo, sino de qué dice. Ahí que utiliza la palabra diezmo o la palabra qué. Diezmo. O sea, plural. O sea que no solamente hay un tipo de diezmo, hay diezmos. Hay varios diezmos. Porque la palabra que usa es plural. Diezmos. Allí llevaréis vuestros diezmos. Allí llevaréis vuestros diezmos. Bueno, ahí quedó diezmos, ¿sí o no? De momentico, número 18-26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Hashem el diezmo de los diezmos. O sea, El diezmo de los diezmos. El singular es plural. ¿Sí o no? El diezmo De los de los diezmos. diezmos. El diezmo de los diezmos. Y al otro día vimos que se ofrecerán diezmos. Vuestros diezmos. Vuestros diezmos. Bueno, pero ahora hay algo más concluyente. Devarim 14:20. Deuteronomio 14:20. Toda avelicia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo, a Hashem tu Elohim. ¿No cocerás el cabrito en la leche de su madre? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cómo es? Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año. Cada año. ¿Cada cuánto? Cada año. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y lo establece como punto, ¿no? Sí. Cada año. Repito, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año, no dice cada 15 días ni cada 30 días. Y hasta el momento no hemos hablado de billetes. Hemos hablado solamente de qué cosa? De granos, de campo. No hemos hablado, y vamos a llegar al punto de vamos a hablar de plata, vamos a cuidado. Ahí no habla de plata. Todo es grano. Y estamos hablando que indefectiblemente todo eso es para quién? Para los levitas. Para los levitas. ¿Qué del 23? Dice: y comerás delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados.
para que aprendas a temer a Hashem tu Elohim todos los días. Bueno, léelo otra vez en cámara lenta, por favor. Comerás delante de Hashem tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias. ¿Ese qué versículo es? Ese es el 23. Y comerás delante de Hashem tu Elohim, ¿cierto? En el Sí. lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias, porque no habla del diezmo de las manadas, ¿sí? Porque me enseñaron que tenía yo que vender la vaca Y dar la plata. y dar el diezmo. Y aquí dice que las primicias de la manada, no del billete que usted saca vendiendo la manada, pero llamémoslo así. Y Sí. si el camino fuere tan largo que Sí. no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Hashem tu Elohim hubiere ¿Qué escogido. versículo vas? 24. Y si el camino es demasiado largo, Que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Hashem tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Hashem tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. ¿qué ven ahí? Porque yo tengo que llegar a la posición de vender, porque yo habría de vender algo que esté acá. Y comerás delante de Hashem tu Elohim. Y comerás, de eso yo como de eso. Dígame, de lo que yo diezmo, ¿cómo? Ay, ¿es clarito o no lo dice? ¿O no dice su Biblia cómo? ¿Cómo? Se reúne y come. Y comerás delante de Hashem tu Elohim en el lugar en que él escogiere para poner allí su nombre, ¿Sí? el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Hashem tu Elohim todos los días. Entonces, obviamente, yo fuera un pastor manipulador, diría, pero una vaca, ¿cómo se va a hallar el diezmo de una vaca? A ver, entonces quítale una pata y una oreja, ese es el diezmo de la vaca, entonces tú la llevas a del Cohen. No, hay que venderla y el 10% llevársela al Cohen. ¿Les vendí la idea? ¿Sí o no que sí? ¿Dije una verdad? Ninguna. Todo lo que dije fue mentira. Dije que es completica la red, que yo tengo que llevarla. Por eso digo que el diezmo se me convierte en un referente. Esto no funciona de billete. ¿Quién dijo eso? Repite, hermano. Dice, y el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Hashem tu Elohim hubiera escogido, para poner en él su nombre cuando Hashem tu Elohim te bendijere. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Entonces lo venderás. Y guardarás el dinero en tu mano. No se lo dará a otro. No, porque tampoco es que se lo dé al vecino, se lo presto, para que me lo paguen en módicas sumas. No, lo va a guardar. Porque eso es sagrado. Lo va a guardar. Lo guardarás en tu mano, no en la otra mano, en tu mano. Lo vas a guardar. Sí. Y vendrás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere. Sí. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas. Darás el dinero por por todo deseas. lo que deseas. El término, hay otra traducción que dice, darás el dinero por lo que quieres comprar. Sí, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Hashem. ¿Qué tengo que hacer con eso? Comer, disfrutarlo, compartirlo. Eso es uno de los, eso es, mire, el diezmo, ese tipo de diezmo, el del comer, el del anual, ¿cierto? El del anual. Era en el año 1, en el año 2 y en el año 3 no se comía. Se comía solamente en el año 1, en el año 2. ¿Sí? El año 3 era para el huérfano, la viuda, el extranjero. Hay una Torah que utiliza un término horrible, llama indigente. Entonces, año 1 me reúno, llevo mis diezmos y como allá, comparto. Año 2, lo mismo. Año 3, no. Ya vamos para el texto. Año 3, no. Año 4, vuelve y se comienza el ciclo. ¿Cómo? Año 5, nuevamente ¿cómo? Año 6, no. ¿Y año 7 qué pasa con el año 7? Descansar la tierra. Descansar la tierra. Sí, porque todo es una manipulación.
Entonces, por no saber leer, sigo diciendo. Bueno, nada, lo escuchamos. Y te alegrarás tú y tu familia. Me alegraré. Me alegraré. Eso no es un impuesto, ni siempre me llegan a mí, no, es que el levita vive el impuesto. Yo no sé hasta qué punto llamarlo impuesto. El impuesto entonces decía así, pues el man me está cobrando, el predicador me está cobrando, pues paguémosle, ¿sí o no? Del impuesto. ¿Qué dice? Y no desampararás al levita que Sí. habitare en tus poblaciones. Vuelvo a leer en cámara lenta todo lo de la cuestión del comer y tal. Y darás el dinero Sí, por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Hashem tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás miren. al levita. ¿Qué dice? Que yo como, pero no desamparo al levita. Miren que ese tipo de diezmo es, yo estoy lejos. El Eterno decidió que se va a establecer el tabernáculo allá donde está la tribu de Benjamín. Yo pertenezco a ser, que soy de polo a polo, estoy de suba a compartir. Te digo, no, si no me alcanzo a llegar. ¿Qué tengo que hacer? Venderlo. Y el billete, guardárselo para el sacerdote. No, guardarlo. ¿Sí o no? En mi mano. Me acerco, después viajo, ¿sí o no? Compro vacas, compro vino, me gozo con mi familia. ¿Cómo? Ese es el orden. ¿Cómo? Lo disfruto. ¿Cuál es el segundo punto a seguir? No desampararás. No desampararás a quién? Al levita. No desampararlo al levita. O sea, que se genere en mí misericordia. O sea, que sea un tiempo volgorio de echar vino, echar vaca, echar res y toda la cuestión. Pero no desamparar al levita. Sigue. No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, ¿Sí es? al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el Eso huérfano, necesita cámara lenta. ¿Vale? ¿Qué hago? al fin de cada 3 años. Al fin de cada cada, o sea, 3 años. al fin. O sea que el diezmo sí era cada año. Porque no estoy diciendo a medio año. No, al Cada fin. 3 años. Al fin de cada 3 años. Eso es ley. Es un estatuto. Se hace o se hace. Al fin de los 3 años, ¿qué tengo que hacer? Sacarás todo el diezmo de tus productos Sí. de aquel año De aquel año. y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Paso a seguir. Lo guardaré en las ciudades. ¿Qué más? Y vendrá el levita Sí, que no tiene parte ni heredad contigo. sí. Y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus A poblaciones. eso le digo que hay una parte donde dice que es indigente. No me acuerdo qué Torah puede encontrar ese término. Y comerán y serán saciados, para que Hashem tu Elohim te bendiga en todas obras que tus manos Y hicieron. vuelve y dice, y comerán. Ujú. Ahí no dicen el estilo Rodríguez Gacha. Entonces vende lo que el mano y como cual traqueto se para en la esquina del templo y empieza de billete. No, coman. Bueno, ahora metámonos más en el video. ¿Qué traería eso de coman? ¿Son matos de hambre o algo así por el estilo? ¿O no? ¿Qué genera? ¿Qué muestra? Dice, al final del tercer año, si él lo tienes como se divide, ¿sí o no? 1, 2, 3, 3. Los 2 primeros yo como el tercero, no, en los 3 participan los levitas, es sencillo. En los 3 participan los levitas, 1 y 2 como yo, tercero solamente no como yo. Porque no dice que como yo, ¿o sí? Dice que al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de Sí. aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. O sea, que no tampoco aparecía un extranjero que decía, hermano, estoy pasando por una necesidad ni la berraca. No, primero que tenía que aparecer, ¿quién era? El levita. El levita. Él es el administrador. Él es el que sabe todo el rito, la cuestión, nadie más. No es que aparezca, no, sí, démosle pobre man al tipo que llegó. No, que aparezca primero el levita y hablamos, ¿vale? Sí. El extranjero, Sí. el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones. Y comerán
Y comerán y serán saciados, ¿Sí? para que Hashem tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos Imagínense que ellos hicieren. comen y yo soy el bendecido. Entonces, ¿qué desarrolló el Eterno en eso? Sí, Están desamparados. desarrollar misericordia. Entonces, eso maneja un acto de personalidad en mí. Porque yo no tengo que ponerme y saber que esto no es para mí. ¿Sí o no? Dice, esto es para el extranjero. Y el Eterno dice, y me imagino, solamente me imagino que si yo lo hice de mala gana, pues los tipos serán saciados, pero yo no seré bendecido. Porque lo que se debe desarrollar es que yo tengo que desarrollar ese acto de voluntariedad de darlo con ¿cómo? Con misericordia. O sea, acá. Porque yo los vuelvo y se los encierro en paquetes regalo y para que se los van, pero por dentro buscando un favor o un negocio o algo así por el estilo, Sin no buscar funciona. nada a cambio. Sí, dice, sacarás el grano, ¿no es cierto? Y ellos se comerán, serán saciados, y tú serás bendecido. Tú serás bendecido. Eso en el tercer año. Entonces los tiempos se manejan de 1, 2, 3, por años. ¿Por qué era por qué? Pues por cosechas. Y si yo solamente sembraba, bueno, vamos a entrar en la imaginación. Yo no sé mucho de agricultura. Pero si yo fuera un man que tengo una huerta donde se producen varias cosas, pues una van a dar antes que las otras. ¿Sí o no? Unas darán cada 3 meses, otras darán 2 meses, otras darán cada un año. ¿Yo qué haría entonces? No quiere decir que pues, habrán unas cosechas que se darán cada 4 meses. Y cada 4 meses pues llevaré mi diezmo al Señor levita y cumpliré esa ley o esa norma. ¿O no? ¿O hago un concluyo al año? Un concluyo al año. Reúne de todo lo que le dé la cosecha al año, aparta. O sea, se supone que lo que le dio al tercer mes, usted ya lo apartó. Si la otra que le dio al quinto mes, lo apartó. Y así hasta que cumpla el año. Dice todo lo que llegues en este año. En el año. ¿El año? Dentro del año. Dentro del año. Quedó claro que el diezmo es anual y que tiene 3 fracciones y que solamente pertenece a los levitas y que de ese diezmo yo también participo. ¿Cómo? Porque el diezmo no tiene como trasfondo algo económico. El diezmo, si ustedes lo miran, ¿qué trasfondo tuvo? ¿Qué trasfondo? Lo que el Eterno me quiere sacar más mí de la cabecita es que eso es un negocio. Eso es algo que sale de la tierra. El fruto. Sí, el fruto. Listo. Estamos en una sociedad que es agrícola. Pero es que el diezmo lo estableció agrícola. ¿Yo qué puedo hacer? Si no, él hubiera dicho, traigan el dinero y désenlo al levita. ¿No hubiera podido decir eso el texto? Fácilmente. Fácilmente hubiera dicho, convertirás esta ofrenda en cheque o en dinero y lo traerás al levita. Yo soy un man agrícola y tal. Yo observo, el Eterno me promueve que esas primicias, porque también hacemos las primicias, ¿sí? No hay una fiesta de las primicias, el piculín, ¿sí o no? Donde traemos las primicias, entendemos que son las primicias, que es lo primero, lo que Él me quiere dar a entender. Primero que Israel es una tierra como agrícola, ¿qué más? Productiva, ¿cierto? Productiva, bendita, ¿sí? Bendecida, porque el diezmo, si tú lo miras, en Israel, miramos la primera partícula, ¿se acuerdan del primer texto que vimos? No dice que fuera de Israel, sino en Israel, en Israel, en Israel, para hacernos entender que la tierra de Israel es fructífera y que hay que camellar, que hay que trabajar, que hay que mover las manitos, ¿sí? Y que hay que ser compartidarios, dígale como un político, hay que ser más bien, hay que ser ¿qué? Solidarios, hay que ser personas que compartimos, que personas que lo que tenemos lo damos. Ese es como el sentido espiritual, digamos el sentido práctico, pues aquí me lo ponemos de porque eso no es Israel. ¿Ha quedado el puntico? Sí. ¿Quedó fácil de los diezmos? ¿Qué nos vendieron a nosotros? Ese texto de harás el dinero por lo que dice, uy, con ese texto yo he visto manes llenar chequeras rápidamente. Porque ¿sabe qué le dicen a del púlpito a uno? ¿Qué deseas y qué anhelas? Carro, traiga los diezmos. ¿Qué quiere? Casa, traiga los míos. O sea, leen hasta ahí, pero lo que pasa es que para abajo se lo que va a leer el otro pedacito. Sí. De Barín 26. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo... Miren eso, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero. El año del diezmo. ¿Cómo se le llamaba ese año? El año del diezmo. Que este versículo, hermanos, de un latonero, predicador, manipulador y negociante, dirá, este es el año del diezmo. No, les quita toda la plata del mundo. Los bichos los barro.
Dice el año del diezmo. Darás también, ¿qué cosa? Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Exacto. Esa es la confirmación del texto que la palabra aldea, en tus aldeas, en tus aldeas. Sí, Ahí, entonces, ahí confirma, ¿cierto? Los 3 periodos, porque obviamente en el año 4 volvía a ser cíclico. O sea, en el año 4 yo podía volver, en ese año 3 yo no como. En el año 4 vuelve ciclo, yo vuelvo y como. En el año 5 vuelvo y como, en el año 6 no como. Y en el año 7 reposa. Bueno, ahora vamos a ver algo interesante. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Supongo que los 3 son agrícolas. Sí, claro. Ahí me dice, hay después de fariseos, ustedes que llenan el billete. No. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, De la Torá. la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Y qué cosa? Y dejáis, ¿qué cosa? Lo más importante de la Torá. Dejáis lo más importante de la Torá. ¿Qué cosa es? Ser uno justo. O sea, ¿los tipos eran justos? No, pero diezmaban. Diezmaban de todo lo que se les atravesaba. Si la huerta se llama, les daba habas llevaban, si les daba albergas llevaban. Entonces, Jesús Hamashiach les dice, genial, pero dejáis lo más importante. Dígame, lo más importante. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ser justo. No son justos. ¿Cuál es la otra? La misericordia. No son misericordia. Y la fe. Y no tienen ninguna. ¿Hicieron algo con los diezmos que ellos dieron? Nada. No son ni justos ni misericordiosos. No tienen ninguna. Dice, esto era necesario hacer sin dejar hacer el qué. Entonces, ¿le está diciendo que dejen de diezmar? No. Le está diciendo que lo más importante era la justicia, la misericordia. Pero le está diciendo que ellos están ¿qué? Diezmando cuando hay ¿quién? Levita. Pero ahora hay levitas. No hay levitas. Entonces, si no hay levitas, ¿cómo podría yo diezmar? Si los diezmitas, si una parte del movimiento del diezmo se genera ¿por qué? Porque existe un levita. Si no hay levita, nada lo mueve. Porque él no tenía heredad. Entonces lo que movía el diezmo hacia él era porque él no tenía heredad. Entonces me tocaría decirle al pastor, hermano, toca que renuncie a todo, chino. Nada de casas, nada de carro, porque usted se supone que no debe tener que heredad. Llamámoslo simbólicamente, llamémoslo una hipérbole. Entonces si su merced las quiere tirar de levita, pues renuncia a qué? A todo. Y a vivir a punta de comer mangos y espinacas. No hay más que hacerle. No les está diciendo no dejen de diezmar. No, para este momento. Pero tengan en cuenta los 3 primeros aspectos. Lucas 11:42. Mas, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de los niños. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Bueno, ¿ha quedado claro el diezmo? Sí. Si él sí cree que el pastor o el cura es levita, eso sí, eso es lo mismo que yo también soy Batman y listo, ¿no? Nadie nos va a quitar eso de la cabeza. Yo soy Superman. Entonces, un versículo del último, el de típico de Malaquías. Malaquías 3:16. ¿Sí lo escucharon alguna vez? ¿En alguna iglesia lo escucharon? No, Malaquías 3:8, 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Para un momento. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? ¿Qué es la palabra alfolí? Pues la alfolí es un depósito para granos. Por eso el texto sigue ahí la continuidad. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme
Ahora en esto, Dice, digo, haya alimento, no haya billete. O sea, ¿qué tipo de diezmos como era? Agrícolas. ¿Y de cuál era el folí? Pues un depósito donde se colocaban. Porque obviamente encartados, el pobre, sí, no, el sacerdote que no eran ni 100, ni 5, ni 200 personas, ni no 5.000 de adultos, dijo, pues que meter eso no, diga, porque ¿qué hago con todo aquí? ¿Qué hago embalado con todo esto acá? Dice, hay un depósito, y eso se llama alfolí. Entonces a mí me enseñaron toda la vida que el alfolí era ese vaino donde yo arrancaba. Tal. Entonces yo siempre dije, trae todos los diezmos al alfolí. Entonces dije, pues como es el canasto ese, pues pasémonos, ¿sí o no? sí, bueno, No, es un depósito. Sitio, bodega, yo qué sé. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento, no billete, haya alimento en mi casa. Y mira lo que dice, se me perdió. ¿Alguna vez escuchamos ese versículo en las iglesias cristianas? Todos los santos domingos lo escuchamos. Todos los santos domingos. Y probadme ahora en esto, dice Hashem de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Acordemos político del contexto. Elías, ventanas, cielos, escasez. ¿Qué era lo que escaseaba en la época de Elías? El agua. Agua. Esas eran las ventanas de los cielos. ¿Qué cosa? Tuviese que Lluvia. lluvias, porque sin lluvia quedamos fritos para los cultivos. Alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Hashem de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ¿sí o no? Sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí la diferencia del contexto? Si es que si yo le meto dólar a la vaina, pues yo saco pero si yo le meto lo que realmente está diciendo el texto, me está diciendo es que Él va a abrir los cielos, va a haber lluvia, no va a haber sequía, mis cultivos renacerán. Porque todo esto ¿qué? Es agrícola y tiene sus parámetros: 1, 2, 3 años, cíclico, 4, 5, 6, 7 para. Sencillo o difícil. Si ustedes miran el contexto de Malaquías, porque yo me leí 2 veces el libro de Malaquías antes de sentarme acá. Si ustedes leen el contexto de Malaquías, observamos que los sacerdotes habían dejado de esa práctica de no solamente de recibirlos, ¿cierto? No solamente de recibirlos, sino la gente de traerlos. Y cuando los traían cualquier cosa. Es decir, era una práctica que se había degenerado. ¿Sí? Entonces el Eterno dice eso. El Eterno, me habéis robado. Me habéis robado. Pero de la forma que Él dice que lo robamos. No como el pastor dice que lo robamos. Y si robamos a cada uno, no robamos al pastor. Y Yeshua Mashiach viene y da una explicación muy linda, su eneldo, muy bonito, su comino, su menta, debe hacer un agua deliciosa. Pero ustedes no son ni justos, ustedes no tienen ni nada, ni son misericordiosos. Así que esas hortalizas que trajeron, pues, que les vaya bien. No sirvió de mucho. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro el tema de los diezmos? Hebreos 7:5 para darle el moño, para poner la presa del pastel. Ciertamente, ¿Sí? los que de entre los levitas reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Correcto. Entonces aquí está también estipulando por si las moscas, ¿no? Porque eso es un invento de la Torá y nosotros solamente leemos la ley y estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Entonces este versículo nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ciertamente dice, corrobora, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento. ¿Quiénes tienen el mandamiento? Los Leví, los hijos de Leví tienen el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que tienen los hijos de Leví? De tomar del pueblo los diezmos, según la ley, según los parámetros que acabamos de leer, no según como a mí se me ocurrió, no, según la ley. Estamos hablando del Brigada, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Pacto Renovado, estamos hablando de algo que le serviría a un cristiano y dile, mire, aquí dice esto. Aquí dice que de los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, ellos tienen el mandato de tomar del pueblo los diezmos, no como se nos ocurre,
los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, te quería preguntarle a un cristiano y dice, ¿tú eres hermano de Leví? Sí, puede ser, pero hay un problema, que no sabemos quién es Leví. No sabemos si su pastor es levita, o su pastor, o su líder, o cualquiera de ellos. ¿De dónde sacamos nosotros que sea levita? Nadie puede corroborar eso. Y eso es un mandato. Ahí dice, mandato. Solamente para los levitas. Solamente para él. Y recibirá los diezmos según la ley, según la Torah. ¿Correcto? Según las instrucciones que acabamos de leer. Que no las profundizamos, las vimos rápidamente, pero pues ya no se callaron más los 3 nombres del diezmo y toda la cuestión. Pues en fin, sigamos con el 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ya de entre los levitas, tomó de Abraham, no los pidió, ni los toma de acuerdo a la ley, porque la ley no ha sido dada, sino que tomó de Abraham los diezmos, tomó de Abraham los diezmos, no le pidió los diezmos a Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ya dijimos que Abraham fue el que se acercó y le dio eso, que al contrario, el más generoso fue el rey, le dio pan y vino. ¿Sí o no? Pan y vino. Fue el que empezó dando. Entonces, si es eso, entonces el pastor pues nos bote al quinto primero para poderle votar también algo, ¿sí o no? Pues claro, pues ¿sí o no? El contexto no habla de billete, el contexto totalmente habla de Israel en una situación especial, el contexto habla de una desobediencia de Israel, de un sacerdocio que se había quedado, de un sacerdocio dormido, de una población dormida, que se había quedado también en algo que era un misbot, traer los diezmos de sus agriculturas. ¿Sí o no? Aquí ciertamente, listo, terminemos ahí, eso es todo.